me ha tocado conocer empresas, conocer instituciones en las cuales todos miran muy atentos este tipo de resultados y dicen, su gran pregunta es, ¿cómo empiezo? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo hago de que todo lo que me están mostrando se convierta en una realidad? ¿No? Se convierta en una realidad, se pueda implementar. Entonces, pensando un poco en qué puede ser de valor para todos los oyentes en esta sesión, me puse a cuestionarme a mí mismo cómo podemos transmitir un proceso de transformación pues, que ha tomado en distintas empresas distintos caminos, distintas formas. Entonces, quise compartir primero mi historia, ¿no? O sea, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué es lo cómo fue mi recorrido? Eh, Luego, contarles un poco cómo fue o cómo, qué es lo que están haciendo algunas organizaciones, algunas empresas hoy en día para lograr ese tipo de transformación que vemos al utilizar el sistema Last Planner en sus operaciones. Y finalmente quiero contarles un esfuerzo que está haciendo un grupo de estudiantes, un grupo de estudiantes a los cuales sigo muy de cerca su desarrollo en la universidad, y nos muestra algo que realmente me ha sorprendido bastante, y creo que vale la pena compartir la experiencia de lo que han logrado. Entonces, sin mucho más preámbulo, les quiero contar un poco acerca de cómo fue mi recorrido Lean. Entonces, yo empiezo por el inicio, ¿no? Este soy yo cuando egresé de la universidad hace ya unos 15 años y unos 25 kilos de distancia. Emocionado, ¿no? De haber salido de la universidad y ponerme a trabajar en la industria de la construcción, y decía, por fin voy a aplicar todo lo que he aprendido en estos años. No digo cuántos para que no suene tan mal. Y lo primero que ocurre es, me voy al campo, ¿no? Me voy a ensuciarme las botas, como dicen, y a encontrarme con una realidad para la cual no estaba preparado. Me encontré con una industria en la cual había muchos problemas, había mucho trabajo artesanal, había muchos desperdicios evidentes en todas partes. Y cuando me ponía a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en los proyectos, lo que estaba ocurriendo, me acuerdo que uno de mis primeros proyectos fue un proyecto de saneamiento, y teníamos dos jefes de producción, un jefe de producción que tenía un pool de equipos que funcionaba muy bien y que estaba trabajando muy bien a un muy buen ritmo, y el otro jefe de producción que también tenía su pool de equipos, pero no funcionaba. Y el gerente de proyecto me decía, es porque no sabe administrar correctamente sus recursos, ¿no? Decía, el día que tengas experiencia vas a saber cómo se administran esas cosas. Entonces, pero había muchos retrabajos, habían problemas, habían interferencias. Entonces, no me sentía que iba como si me hubieran arrastrado en una luz, y me estaba siendo llevado por la corriente. Y me ponía a pensar y me preguntaba a mí mismo si no hay una forma distinta de hacer esto. Entonces, me di cuenta que el gran reto de las organizaciones de construcción e infraestructura, el gran reto que tienen, es lograr una coordinación excelente. Lograr una coordinación excelente. Lograr que la construcción funcione como un sistema de producción continuo, ¿no? Y sin paras, para lograr ser eficiente, ¿no? Para lograr ser eficiente. Entonces, ¿cuándo llegamos a ser eficientes las organizaciones?
cuando optimizamos pues los recursos, ¿no? Utilizados en los procesos constructivos, cuando estos procesos no se detienen, ¿no? Y cuando todos en el proyecto saben muy bien qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y lo hacen correctamente. Entonces, estamos hablando de optimizar los procesos, flujos ininterrumpidos y coordinación excelente. Entonces, cuando entré a trabajar en los proyectos, no era algo común ver este tipo de situaciones. Ya en el 2011, ¿no? Ya en el 2011 tuve la oportunidad y la suerte de participar uno de los congresos del IGLC, el que se realizó aquí en Lima. Y en ese momento tuve recibí de los distintos ponentes en esa sesión estas ideas de cómo transformar la industria, de cómo lograr estos retos que vemos aquí, ¿no? Cómo lograr estos retos a través de la aplicación de un pensamiento, ¿no? De buscar de una forma de pensar distinta, y eso traducido en distintos sistemas y herramientas que podemos aplicar en nuestros proyectos, podemos lograr que un proyecto sea eficiente. Pero, ¿cómo nos enfrentamos o cómo se enfrenta la industria a esta situación? Pues básicamente hay muchas variables que controlar, ¿no? Los planes tienen poca confiabilidad y hay recursos en espera o recursos mal empleados, ¿no? Y lo que ocurre en nuestra industria en general es que para lograr enfrentarnos esto, ¿no? Usamos una gran capacidad que tenemos, es la creatividad, ¿no? Tratamos de ser muy creativos al momento de resolver los problemas, ¿no? Tratar de aplicar soluciones creativas para hacer lo que se pueda hacer con lo que se tiene a la mano. Pero muchas veces esas soluciones creativas terminan siendo pues cosas que efectivamente no resultan ser muy seguras, que digamos, o muy eficientes tampoco, ¿no? Entonces, al encontrarme en esta situación, tenía que pensar cómo la industria puede ser distinta, cómo podemos hacer que los proyectos sean distintos, cómo yo como profesional puedo encargarme de un proceso distinto, y ahí es cuando empezamos a descubrir Lean en la construcción y cómo la aplicación de Lean en la construcción puede lograr resultados distintos. Afortunadamente, para lograr estos resultados, pues se necesita aplicar creatividad y gestión de la producción, ¿no? Gestionar la producción, y eso nos va a permitir lograr pues estos flujos ininterrumpidos, ¿no? Coordinación excelente y los procesos optimizados. Entonces, gestionar la producción implica varias cosas dentro de los proyectos, varias partes, ¿no? Implica conocer la naturaleza de la construcción y de sus procesos, tenerla clara, tener muy clara cómo funcionan estos procesos, ¿no? Y lo que ocurre en la industria es que tradicionalmente eso ha sido manejado directamente por los capataces y los maestros. Es más, en mis primeros proyectos, ¿no? El proceso de aprendizaje que tenía era que tenías que pararte al costado de los capataces, al costado de los maestros, para que puedas aprender estos procesos constructivos. Y muchas veces el ingeniero o los ingenieros estaban reservados en labores pues, de planeamiento y control, ¿no? De apagar incendios, de atender pues las urgencias, ¿no? De abastecer o de facilitar recursos para que los capataces y los maestros pues ejecuten las actividades, ¿no? Pero es posible planear y controlar algo que no se conoce tan bien o que no se tiene un dominio correctamente, es un poco difícil, ¿no? Entonces el sistema Las Planner, el sistema del último planificador,
habla muchísimo de trabajar con los últimos planificadores, con aquellos que están más cerca de la operación para poder lograr identificar adecuadamente las restricciones, entender correctamente el proceso y buscar cómo optimizar esos resultados, ¿no? Trabajar directamente con estos últimos planificadores. Pero ¿qué esfuerzo realmente hacemos con estos últimos planificadores para lograr que tengan esa capacidad para entender qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y qué tan anticipados estamos? Entonces, las empresas de construcción empiezan a realizar un esfuerzo enorme a nivel de organización para lograr que los sistemas de producción empiecen a funcionar. Entonces, estos esfuerzos que realizan buscan, debido a algún crecimiento acelerado, porque tienes éxito en algún proyecto, eso te permite replicar el éxito, tratar de replicar el éxito en otro lugar, ¿no? Y meterte a proyectos cada vez más grandes y cada vez más complejos. Además, la realidad de la industria de la construcción en los últimos años es que los proyectos se han ido profesionalizando cada vez más y complejizando cada vez más también. Entonces, las empresas se van llenando cada vez más ingenieros, y a la vez cada vez ingenieros más jóvenes también, ¿no? Cada vez ingenieros más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como empiezas a tener gente nueva en los proyectos, gente que recién ingresa a la organización, tienes que hacer un esfuerzo enorme por entrenar, por capacitar a estas personas, alineando los procesos de las organizaciones, alineando estos nuevos procesos, implementando, ¿no? Descubriendo con ellos cuál es la mejor manera de hacer algo y que todos estén de acuerdo en que se deba hacer de esa manera. Entonces, el sistema de las planas requiere, pues, que las personas que ingresan al proyecto sepan exactamente cómo funciona el sistema, ¿no? Cuál es su rol dentro del sistema y cómo aportan dentro de este sistema, ¿no? Y logren que el sistema funcione, pues, como una orquesta, ¿no? Que funcione todo correctamente, en orden. Entonces, a lo largo de los últimos 7, 8 años, he podido visitar varias empresas, he tenido la suerte de visitar varias empresas y apoyarlos en este proceso de transformación, un proceso en el cual las compañías escuchan cómo a las empresas que han implementado las planners les empieza a funcionar bastante bien, empiezan a tener buenos resultados y también ellos quieren implementar este tipo de soluciones. Entonces, lo que hacen las empresas es contratan personal, ¿no? Personal que ya haya trabajado de alguna manera en esto, o personal que no haya trabajado y empiezan a entrenar. Entonces hay un esfuerzo enorme por lograr que el conocimiento entre los distintos miembros de la organización no se pierda y que esas prácticas que funcionan en un proyecto, en el siguiente proyecto también se repliquen, ¿no? Y que no se pierdan. Pero el gran problema de la industria es que nuestros proyectos son juntas a un grupo de desconocidos y esperas a que funcionen como un equipo de alto desempeño. Entonces, las organizaciones que buscan mantener, pues, un cierto nivel de estandarización en el uso de las planes en sus proyectos, pues invierten muchísimo en entrenar a la gente, ¿no? En hacer una buena inducción en el personal para lograr que conozcan el proceso y tengan las aptitudes para ello. Sin embargo, las Planner System es más que solamente herramientas, ¿no? Es más que solamente un proceso de trabajo. Requiere actitudes, requiere que las personas tengan una actitud diferente, promuevan la mejora continua, entender el desperdicio, conocer la naturaleza del proceso, entender el valor. Porque si yo simplemente aplico las herramientas, lleno mi look ahead, lleno mi análisis de restricciones, lleno mi plan semanal, hago mi PPC, pero no tengo esa
esa actitud de querer enfocar en optimizar, en ser eficiente, en buscar la mejora continua, en hacer las cosas distinto para mejorar, entonces el sistema sencillamente no logra buenos resultados. Entonces es una combinación entre el proceso correcto, las herramientas correctas y las personas correctas, ¿no? Las personas con la actitud correcta. Y para eso es necesario pues que las empresas no funcionen, que sus proyectos no funcionen como islas, sino funcionen más bien como un archipiélago donde comparten conocimiento y que ese conocimiento se difunde rápidamente, se estandariza y se logra pues un nivel de estandarización en la práctica de la gestión de la producción. Entonces, ¿cómo logramos eso hoy en día? Pues hay que preocuparse por las personas. Y para eso es una buena selección de personal, una buena inducción, y los líderes tienen que tomar la responsabilidad de entrenar al personal, entrenar a las personas, evaluar su desempeño y darles feedback para que las personas sepan si hay algo que tienen que corregir o si tienen que mejorar o si hay algo que están haciendo bien. Entonces, el rol de los líderes en este proceso es fundamental, porque el líder va a ser el guardián de la rutina, el guardián de que esa rutina del sistema del último planificador funcione. Entonces, en mi propio recorrido Lean, tuve la suerte de conocer personas muy capaces que me ayudaron en ese proceso de conocer un poco más, de mantener una disciplina para poder aprender del sistema y poder lograr algunos resultados. A lo largo de las organizaciones, he visto que las organizaciones requieren hacer mucho esfuerzo para cerrar esa brecha que existe entre lo que un estudiante universitario cuando egresa, ¿no? Qué capacidades, qué competencias tiene y qué capacidades y competencias se necesitan para atender los proyectos hoy en día. Entonces, en ese interín, conocí al equipo de Lean Uni, es un grupo de muchachos en la Universidad Nacional de Ingeniería, acá en el Perú, entusiastas del pensamiento Lean, y me pidieron que los acompañe en su desarrollo, y ellos han logrado algunas cosas muy interesantes que ahora quiero compartir con ustedes. En primer lugar, quiero que ellos hablen un poquito por sí mismos. Les pedí que hicieran un pequeño video para que, que comprendamos qué es lo que pasan hoy en día los estudiantes cuando entran en una carrera de ingeniería, ¿no? Y se encuentran estudiando, qué desafíos ellos se enfrentan y qué cosa podrían hacer distinto para aprender algo diferente y que los deje mejor preparados para cuando tengan que entrar a los proyectos. A ver, quiero compartir un poco este video. José, ¿me podrías comentar si se escucha, por favor? Sí, sí, lo escucho. Ya, perfecto. A todos nos ha pasado en la universidad que somos muy reactivos. Por ejemplo, tenemos un trabajo escalonado, lo realizamos un día antes. Tenemos una práctica para mañana, nos amanecemos, incluso en grupo con nuestros compañeros, creyendo que somos productivos, pero en realidad todo esto es consecuencia de nuestra mala organización y debido a que no somos preventivos, no nos anticipamos a nuestras tareas. En la academia se forma un mal hábito de aprendizaje cuyo objetivo es aprobar un examen para ingresar. Este mal hábito se arrastra hasta la universidad, cuyo objetivo radica en estudiar para aprender, ya que esto es fundamental para desenvolvernos en nuestra vida profesional. En la academia, trabajamos solos y desarrollamos un pensamiento muy individualista. En la universidad logramos superar poco a poco esta barrera, pero comenzamos a trabajar en equipo buscando siempre los amigos de confianza. En nuestro campo laboral va a ser muy diferente, ya que esta mala dependencia nos puede traer problemas porque no vamos a decir
el equipo con quien trabajar. Dentro del equipo Lean buscamos ser una organización Lean. ¿Cómo? Nosotros creemos que Lean no es solo las Planner System o el Stream Mapping o alguna otra herramienta. Tampoco es imitar los principios de otra industria, sino entender el concepto que hay detrás y aplicarlos según nuestras necesidades. Entonces, este grupo de estudiantes, con esas ganas de querer aprender, desarrollar una capacidad que saben que es un faltante de la currícula universitaria, me empiezan a pedir un poco de soporte, y conversando con ellos, llegamos a la conclusión de que tienen que aprender, al salir de la universidad, tienen que aprender cómo funcionan las Planner System, ¿no? Porque básicamente es una de las herramientas más utilizadas en la industria hoy en día en Latinoamérica, y que cada vez más personas empiezan a adoptar esta práctica en los proyectos de construcción. Es más, hace poco me tocó ir a un proyecto, ¿no? Y le pregunté a un gerente de proyecto, ¿no? ¿Qué sistema de gestión cómo gestionaban la producción en ese proyecto, ¿no? Y me respondió diciendo, bueno, es que acá hacemos un look ahead, analizamos las restricciones, vemos el plan de la semana. Y yo le digo, entonces, ¿están usando las Planner? Le digo, y él me mira y me dice, no sé qué es eso, pero acá usamos look ahead. Entonces, se ha convertido en un estándar de herramientas, ¿no? Que empiezan a utilizarse en distintos proyectos, pero que no se están aplicando en su totalidad, ¿no? O no se están logrando, no está permitiendo lograr los resultados necesarios, ¿no? Entonces, esta práctica común, ¿no? Que ya poco a poco se está estandarizando, decíamos, bueno, un estudiante universitario tiene que salir y por lo menos tiene que saber qué es el As Planner y cómo funciona, ¿no? Entonces, y el As Planner, a lo largo de estas sesiones, ustedes han ido descubriendo que más que herramientas, son preguntas, ¿no? Son preguntas que nos hacemos para lograr el resultado de los proyectos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué hicimos? ¿Y qué aprendemos? Entonces, cuando las preguntas, ¿no?, se hacen correctamente a las personas adecuadas, lo que va a ocurrir es que vamos a descubrir qué se debe hacer, qué se necesita para que se haga correctamente y para que se haga bien la primera vez, ¿no? Vamos a poder anticipar esas necesidades a tiempo y lograr los resultados que estamos buscando, resultados positivos, ¿no?, en costo, dentro del plazo y con la calidad deseada. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos estudiantes dentro de la universidad, que no están expuestos a un proyecto tradicional, un proyecto típico, puedan desarrollar esas capacidades, puedan desarrollar esas actividades sin necesidad, pues, de que tengan que estar físicamente en un proyecto? Y más aún ahora, en la etapa en la cual nos encontramos en una coyuntura muy compleja, ¿no? Unas limitaciones sanitarias muy complejas. Entonces, les pedí que analicen cómo podrían estar planteando este Last Planner System dentro de su día a día, de su rutina, porque básicamente es un sistema para gestionar la producción. Entonces, una idea es, ¿qué es lo que los estudiantes deben producir? Un estudiante universitario debe aprender, su objetivo, su rol en la universidad es aprender. Y la primera pregunta que les hice es, ¿cómo aprenden ellos? ¿Cómo hoy en día estudian? Y lo que ocurre es que la gran mayoría de estudiantes va a clases, escucha clases, ¿no? Estudia el día anterior para el examen, como nos han comentado, y tratan de aprobar los cursos. Entonces, decíamos, creo que esa no es una forma muy eficiente de aprender, ¿no? Y creo que hay muchas metodologías de aprendizaje en el mundo que son mucho más eficientes. Pero ¿qué tal si empezamos a aplicar las Planner en este proceso de aprendizaje? Entonces, lo primero que le pedimos a los estudiantes para que aprendan el uso de las Planner es, escojan un curso y en ese curso identifiquen cuáles son los objetivos de aprendizaje que tiene ese curso.
Y esos objetivos de aprendizaje descompongámoslos en hitos que se van a tocar en cada vez que tienen sus evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones son hitos de control donde validan si el estudiante ha aprendido o no ha aprendido algunos temas. Entonces, a través de la currícula del curso, ellos identifican el objetivo de aprendizaje del curso y con ese objetivo de aprendizaje del curso lo descomponen en hitos y esos hitos lo ponen en un plan maestro. Ese plan maestro va a ser su plan de estudio de ese curso, ¿no? Y luego, con esos hitos planteados, identifican qué necesitan para aprender esos temas que tienen planteados en su cronograma, ¿no? ¿Qué necesitan ellos? Entonces, para eso van a ir a buscar libros, van a ir a buscar de repente prácticas anteriores, o van a tratar de preguntar a los profesores, van a tratar de prepararse para que cuando entren a la clase no estén en nada, sino simplemente anticipen las cosas que tengan que aprender para esa clase. Y luego que identifiquen sus posibles restricciones, ¿no? Y en esas posibles restricciones, ¿no? Ellos mismos identifican qué en su día a día, ¿no? ¿Qué necesitan para que puedan dedicarle tiempo a esas actividades académicas? ¿No? ¿Qué necesitan? Y esta plantilla me gustó muchísimo porque es una plantilla de POSIT bien sencilla, donde identifica todas las restricciones, ¿no? Seguridad, información, espacio, materiales, personas, requisitos previos, equipos o herramientas. Entonces, identifican lo que necesitan para hacer bien su actividad. Una vez que tienen claro qué necesitan, ¿no? Liberan sus propias restricciones entre ellos, ¿no? Y miden el cumplimiento de sus actividades. Miden este cumplimiento de sus actividades para identificar la causa raíz que hicieron bien, que deben mejorar, ¿no? Y luego plantearse qué hacer diferente la próxima semana para que sí cumplan con sus actividades académicas. Entonces, este esfuerzo que un miembro del INUNI hace cuando recién ingresa a la comunidad de aprendizaje, el primer ciclo le hacen seguimiento durante un curso, y el segundo ciclo, ¿no? Al siguiente ciclo, hacen el mismo seguimiento de todos los cursos del ciclo. Entonces, durante ese proceso, estos muchachos empiezan a desarrollar esas capacidades de anticipación, de análisis, de entendimiento del proceso, ¿no? De seguimiento, de disciplina, de reflexión, pausa y aprendizaje, ¿no? Que se necesitan para que los proyectos funcionen correctamente. Lo que va a cambiar el día que ellos egresen es qué producto van a producir. En este caso, están produciendo aprendizaje, ¿no? Aprendizaje. Y en el proyecto de construcción van a tener que producir un producto físico, un producto terminado. Entonces, ¿qué podemos hacer diferente en las organizaciones para lograr usar las Planner System cada vez más? Primero, persona correcta en el lugar correcto. Yo creo que hoy en día las universidades están haciendo un gran esfuerzo en educar a los estudiantes, educar a los futuros profesionales, en hacer las cosas cada vez mejor. Pero sin embargo, los mismos estudiantes están buscando maneras, ¿no? Maneras de desarrollar capacidades que son conscientes que hoy la industria necesita. Entonces, estemos atentos, porque el aprendizaje que van desarrollando estos chicos funciona bastante bien y creo que va a ser muy útil para la industria. En segundo lugar, muy bien, he contratado a una persona que no conoce del tema y que requiere aprender. Entonces hay que apoyarlo en ese proceso de aprendizaje. Acompañarlo en ese proceso de aprendizaje porque requiere una rutina.
requiere un seguimiento disciplinario, ¿no? Para lograr desarrollar esas capacidades. No es solamente hacer un plan maestro, identificar los hitos, no es solamente hacer un look ahead, sino es realmente cuestionarse qué debemos hacer y preguntarle a las personas, ¿no? Preguntarle a los responsables en cada parte de la producción para estar seguros de lo que se debe hacer, se puede hacer, porque se tiene todo lo necesario para hacerlo, porque hemos identificado todas las necesidades requeridas para hacer esa actividad. Entonces, cuando hablamos de implementar las Planner System en los proyectos, no solamente estamos hablando de procesos y herramientas, sino estamos hablando de personas. Un mentor me decía, no te preocupes por cuántas personas has entrenado en tu empresa, sino preocúpate por cuántas te falta entrenar. Porque en la medida de que no logres cerrar esa brecha o mantener esa brecha al mínimo, lo que va a pasar es que nuevas personas van a entrar a tu organización y eso que has desarrollado, ese estándar que has logrado, ese esfuerzo, ese aprendizaje, va a desaparecer. Se va a ir. Entonces, asegúrate que tengas a las personas correctas, en el lugar correcto, con las herramientas correctas, y entrénalos. Entrénalos para lograr mejores resultados. Ahora, ¿cuál es el siguiente desafío? ¿A dónde queremos llegar? ¿O a dónde deberíamos lograr llevar la industria? Las Planner System es, como decía hace un momento, digamos, la herramienta que lleva mucho tiempo ya utilizándose en Latinoamérica y ha demostrado ser completamente eficaz en lograr resultados. Entonces, ya no hay que cuestionarnos si debemos usar o no debemos usar, si lo requerimos o no lo requerimos, sino más bien es cuándo empezamos a usarlo, ¿no? ¿Qué empezamos a cambiar en nuestra organización para que todos empecemos a usarlo y a tenerlo? ¿Y cuál va a ser el siguiente paso? ¿A dónde más queremos llevar a nuestras organizaciones? La industria de la construcción necesita transformarse, necesita ser una industria más confiable, con mejores resultados, ¿no? Con clientes más satisfechos. Y para eso, o sea, seguir trabajando, impulsando el uso del Lean en la industria, va a ser, pues, va a ayudarnos a ser mejores profesionales y una mejor industria. A ver, no sé, hasta aquí llegaba. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Sí, ahí tengo gracias por tu ponencia, tengo una pregunta de Oscar, que fue el comienzo, que lo mandó por el chat. Además del entrenamiento, ¿cuál es la clave para mantener esa cultura organizacional o estandarización de prácticas de producción, de producción en una empresa que tiene presencia en diferentes ciudades y numerosos proyectos? Es difícil responder esa pregunta, pero te lo puedo poner de esa manera. La disciplina es algo fundamental, ¿no? La rutina genera costumbres. Las costumbres se vuelven hábitos, los hábitos se convierten en virtudes. Entonces, el sistema Las Planner requiere una rutina de gestión de la producción y los guardianes de esa rutina, ¿no? Los que lideran esa rutina tienen que ser los líderes organizacionales. Yo conozco el ejemplo de varias empresas, ¿no?, en Latinoamérica, donde el gerente de operaciones o el gerente general va a los proyectos y lidera la sesión de planeamiento, lidera la sesión de planificación, ¿no? Porque sabe la importancia que tiene, ¿no?, de que esa rutina no se pierda. Él, a varios gerentes generales o gerentes de operaciones les gustaría estar en más de una, pero con el hecho de que una vez al mes o una vez cada cierto tiempo vayan y refuercen la importancia que tiene seguir esa rutina,
pues tarde o temprano va a ir manteniendo esa estandarización en los proyectos. Entonces, se necesita muchísimo compromiso de la línea gerencial en la compañía para lograr que este cambio, que esta transformación logre llegar a todos los rincones. Ahora, un punto que ayuda es lograr compartir experiencias entre los distintos proyectos. Lo que ocurre muchas veces es que en una empresa de muchos proyectos se genera una cultura media tribal, pues, ¿no? O sea, cada proyecto se vuelve una tribu, ¿no? Esa tribu genera sus propias costumbres, su propia cultura, su propia dinámica. Entonces, lo que tienes que hacer a nivel de organización es identificar cuáles son las buenas prácticas que existen en cada proyecto y lograr estandarizarlas o transmitirlas al resto de los proyectos de una manera muy eficaz. Y entonces se necesitan espacios donde los proyectos coincidan al menos una vez cada cierto tiempo para compartir esas buenas prácticas, ¿no? Digamos, oye, he visto empresas que hacen una vez al año, hacen un evento donde los proyectos presentan, o sea, las mejores, o sea, los aprendizajes que han tenido, ¿no? O sea, los mejores procesos o alguna lección aprendida o algún problema grave que tuvieron, cómo lo resolvieron. Hay otras empresas que son más constantes, ¿no? Que tienen 2 veces al mes o una vez al mes, tienen una sesión específica donde cada proyecto comparte alguna lección aprendida. Entonces, esa dinámica o el promover ese tipo de dinámicas ayuda pues a que ese conocimiento se difunda, se estandarice, se normalice entre los distintos proyectos. Pero lo del liderazgo, eso es fundamental. Perfecto. Y como última pregunta para tu ponencia, de Javier Rolando, dice, ¿los contratistas cobran más por usar las Planner? Buena Eso es pregunta, como ¿no? que es simpática la pregunta porque eso sucede lo mismo con el BIM, ¿no? El BIM ocurre la misma disyuntiva. Te dicen, entonces, si yo empiezo a usar BIM, debería cobrar más, ¿no? Debería cobrar más para ejecutar el proyecto porque estoy usando algo que me está costando más. Yo en este lado te diría, mira, todo proceso de transformación de las organizaciones tiene un costo, ¿no? Y cada empresa es libre e independiente de decidir si ese costo lo asume como una inversión de la empresa o lo cobra al cliente como un esfuerzo que va a cobrar. Ninguna empresa trabaja gratis, nadie trabaja gratis. Todos trabajamos para generar, la meta de toda empresa es generar utilidad, ¿no? Claro, la situación de cada empresa, la situación económica de cada empresa va a ser distinta. Entonces, si yo invierto en aprendizaje de mi staff, eso no sale de la plata de los ejecutivos de la empresa. Eso sale de la utilidad que se genera en los proyectos. De ahí va a salir. O sea, las ventas del proyecto son los ingresos que tiene la empresa. Entonces, lo puedo cobrar directamente, o sea, declararlo como que te lo cobro directamente, o como no, porque igual va a salir de ese dinero. Entonces, ¿qué debemos hacer o cómo lo debemos plantear? Cada empresa puede encontrar un modelo que se ajuste correctamente a su necesidad, pero lo que sí creo es el no hacerlo, de todas maneras te garantizo una cosa, que tus resultados no van a ser los mejores. He visto ahí un par de comentarios que hablan les ha gustado el punto donde hablamos del análisis de las restricciones del siempre. Este es un acrónimo que me gusta muchísimo porque simplifica muy rápidamente todo lo que yo necesito para que una actividad se ejecute correctamente. Entonces, esto es una forma muy, muy fácil de recordar qué es lo que siempre necesitas para ejecutar una actividad, ¿no? Para una actividad necesitas seguridad de todas maneras, lo primero que debes tener, seguridad, información, equipos o herramientas, ¿no? Materiales
personas, ¿no? Requisitos previos, o actividades previas, o tareas previas, también le pueden llamar, pero requisitos previos, ¿no? Y espacio. Entonces, cuando tú haces esta verificación mental de mañana tengo que vaciar una zapata, ¿no? Mañana tengo todo lo necesario para ejecutar la actividad, tengo el espacio seguro, tengo las protecciones colectivas, las protecciones individuales, tengo los planos, tengo los niveles, tengo las cotas, tengo las herramientas, tengo el material, tengo las personas, las liberaciones previas, los requisitos previos, han sido validados ya me liberó el espacio el supervisor, tengo el espacio delimitado. Entonces, cuando haces ese checklist en cada actividad, pues te aseguras de que tienes todo lo necesario para ejecutar la actividad, que todas tus restricciones han sido levantadas. Entonces, este acrónimo te ayuda para identificar restricciones como para poder verificar que las restricciones hayan sido levantadas, ¿no?